Estado Bolívar, Venezuela. En este video voy a hablar sobre uno de los proyectos mineros más polémicos y controversiales de América Latina, el arco minero de Orinoco en el estado Bolívar, Venezuela. Este proyecto busca explotar oro, coltán, diamantes y otros minerales en una de las regiones más biodiversidad del planeta. ¿Por qué es tan polémico? Porque aunque es planteo como una solución para la crisis económica de Venezuela, ha traído consigo graves impactos ambientales, sociales y culturales. Aquí analizaremos qué es el arco minero, cómo afecta a la Amazonía venezolana, cuáles han sido las consecuencias a corto y largo plazo y qué reflexiones nos deja este caso. Contexto geográfico y social. El arco minero del Orinoco abarca una área de más de 111.800 kilómetros cuadrados en el sur de Venezuela, dentro del estado Bolívar. Para que tengamos una idea, es casi el tamaño de Cuba o de Guatemala entero. La zona incluye ríos como el Orinoco y el Caroní, fundamentales no solo para Venezuela, sino para toda la Amazonía. Ahí viven pueblos indígenas como los pemones, yecuanas y guaraos, que dependen de bosques y de agua para sobrevivir. El estado Bolívar es una región de gran riqueza natural, selvas, biodiversidad y fuentes de agua que alimentan al Gurí, la principal represa hidroeléctrica del país. Sin embargo, también es un lugar de grandes contrastes, mucha riqueza en recursos naturales, pero en comunidades locales que viven en pobreza y con servicios básicos muy limitados. Problemática ambiental. El arco minero fue decretado en el año 2016 por el gobierno venezolano, con el objetivo de diversificar la economía frente a la caída del petróleo. Se presentó como un megaproyecto capaz de atraer inversión extranjera, generar empleo y sacar al país de la crisis. El problema es que fue lanzado sin una consulta previa con las comunidades indígenas ni con los estudios ambientales adecuados. Además, se ubicó en plena zona amazónica, en un lugar considerado pulmón del planeta. Con el tiempo, el arco minero se convirtió en un espacio donde no solo participan empresas estatales, sino también mineros ilegales, grupos armados y mafias. Esto lo han vuelto un territorio de conflicto y violencia donde la minería se desarrolla en condiciones caóticas y sin control. Los impactos ambientales son muy graves. Deforestaciones masivas para abrir minas, se talan miles de hectáreas de selva. Esto destruye hábitats de jaguares, monos, aves y muchas especies únicas de la Amazonía. Contaminación del agua. Los mineros usan mercurio y cianuro para separar el oro, lo cual envenenan los ríos, el Orinoco y el Caroní, que abastecen a millones de personas, están siendo contaminados. Afectación a la represa de Gurí. La contaminación del agua amenaza la principal fuente hidroeléctrica del país. Pérdida de biodiversidad. Muchas especies desaparecen al destruirse el bosque. Alteraciones del ciclo climático. La selva funciona como un regulador del clima
y como sumidero de carbono. Al destruirla, se contribuye al cambio climático global. En otras palabras, se está sacrificando un ecosistema vital en un nombre de la extracción minera, con consecuencias que no se limitan a Venezuela, sino que afecta a todo el planeta. Consecuencias sociales. El arco minero también ha provocado grandes problemas sociales, comunidades indígenas desplazadas. Muchos pueblos han tenido que abandonar sus tierras porque las minas avanzan sobre sus territorios. Esto destruye sus formas de vida tradicional, contaminación en la salud, el consumo de agua con mercurio. Está generando enfermedades neurológicas y problemas en la piel. Las mujeres embarazadas y los niños son los más afectados. Explotación laboral. En las minas trabajan niños y jóvenes en condiciones peligrosas, cargando sacos expuestos a químicos tóxicos. Violencia y grupos armados. Se han denunciado la presencia de guerrillas, mafias y bandas que controlan las minas y que cobran impuestos ilegales a los trabajadores. Desintegración cultural. Los pueblos indígenas pierden su identidad al ser obligados a abandonar la pesca, la caza y la agricultura por trabajos mineros precarios. En resumen, el arco minero no solo daña el medio ambiente, también destruye comunidades y culturas enteras. Consecuencias políticas. En el arco minero también refleja la crisis política y económica de Venezuela. Por un lado, el gobierno lo presenta como una fuente de ingresos para enfrentar la crisis. Sin embargo, la mayor parte del oro y los minerales extraídos no pasan por canales oficiales. Se va por contrabando hacia Colombia, Brasil o el Caribe. Esto significa que el Estado pierde la mayor parte de esta riqueza. Por otro lado, las organizaciones internacionales han denunciado que el oro del arco minero se ha utilizado para financiar redes ilegales y sostener el gobierno. En el medio de sanaciones internacionales, esto se convierte al arco minero en un espacio donde convengan intereses políticos, corrupción, economía ilegal y graves violaciones de derechos humanos. Respuestas. Ante la rápida expansión de la minería en el arco minero y los impactos visibles sobre los ecosistemas y comunidades que se han generado diversas respuestas por parte del Estado, de las comunidades afectadas, de organizaciones no gubernamentales, de la comunidad internacional. En esta diapositiva voy a describir y analizar esas respuestas, sus alcances y sus limitaciones. La respuesta del Estado. El gobierno impuso el arco minero como una política pública para generar ingresos y empleo. Esto implicó la emisión de decretos y la entrega de concesiones mineras en un territorio amplio y de difícil control, para implementar y mantener el control sobre muchas de estas zonas. Se han desplegado distintas instituciones estatales y en algunos casos fuerzas de seguridad. Sin embargo, la capacidad estatal para supervisar y regular la actividad minera ha sido limitada. La presencia de minería ilegal, la corrupción en algunos niveles administrativos y la insuficiencia de recursos para finalización han impedido una gestión ambiental efectiva. En la práctica, muchas actividades extractivas funcionan al margen de los marcos legales que lo han complicado cualquier plan de mitigación.
En segundo lugar, la respuesta de las comunidades y los pueblos indígenas, grupos locales, han relacionado de forma muy diversa. En muchas zonas, las comunidades han organizado protestas, bloqueos y denuncias públicas para visibilizar los impactos sobre un territorio, su salud y su forma de vida. También han recurrido a mecanismos jurídicos cuando han sido posibles, presentando demandas, buscando amparos o promoviendo que se reconozca legalmente la violación de sus derechos. Además, en varios casos las comunidades han optado por estrategias de autoprotección, monitoreo comunitario de ríos, creación de redes de información y campañas locales para reducir la exposición al mercurio. Estas acciones muestran resiliencia, pero también subrayan que la carga de la protección ambiental ha recaído muchas veces sobre las propias comunidades afectadas. En tercer lugar, la acción de organizaciones como gubernamentales y académicas numerosas, nacionales e internacionales, han elaborado informes técnicos y sociales sobre la deforestación y la contaminación por mercurio y la violación de los derechos humanos. Estos informes han servido para documentar evidencias, precisionar por investigaciones y generar repercusión en medios internacionales, universidades e instituciones de investigación. Han aportado estudios sobre la calidad del agua y los impactos de la salud, que son herramientas valiosas para la denuncia y la formulación de propuestas de acción. Consecuencias a corto y largo plazo. A corto plazo, el arco minero ha generado conflictos sociales, violencia, contaminación y deterioro de la salud de las comunidades. Muchas familias dependen de la minería ilegal para sobrevivir, pero lo hacen en condiciones precarias y peligrosas. A largo plazo, las consecuencias son aún más preocupantes: ecosistemas amazónicos destruidos que tardarían siglos en recuperarse, pueblos indígenas que podrían desaparecer culturalmente, una fuente de agua vital como el Orinoco contaminada, aumento del cambio climático por las deforestaciones masivas y un país que, lejos de salir de la crisis, pierde su riqueza en manos de redes ilegales. El arco minero deja un futuro incierto para Venezuela y para la región amazónica. Reflexión y aprendizajes. Este caso nos deja varias reflexiones importantes. Primero, que no se puede hablar de un desarrollo si se destruye el medio ambiente y las comunidades. El arco minero muestra cómo un proyecto pensando para generar riqueza termina agravando la pobreza. Segundo, revela la importancia de la gobernanza ambiental. Sin leyes claras, sin controles, sin participación de la comunidad de la minería, se convierte en un desastre ecológico y social. En tercero, nos recuerda que la Amazonía es un patrimonio de toda la humanidad. Lo que ocurre en el sur de Venezuela afecta a todo el planeta porque la selva regula el clima y almacena el carbón. El caso demuestra que los pueblos indígenas son guardianes de la naturaleza. Cuando ellos defienden sus tierras, también están defendiendo el agua, el aire y la biodiversidad de todos. Conclusión. El arco minero del Orinoco es un ejemplo claro de cómo los proyectos mineros mal planificados pueden convertirse en una amenaza más en una solución. Aunque buscaba ser una respuesta a la crisis económica de Venezuela, en la práctica ha generado destrucción ambiental, desplazamiento de comunidades, violencia y pérdida de riqueza natural. Mi conclusión personal es que el oro y los minerales no pueden estar por encima de la vida, del agua y de la dignidad de los pueblos. El verdadero desarrollo no consiste en saquear la naturaleza, sino en construir un modelo que permita aprovechar los recursos de forma responsable y sostenible. El arco minero debe
hacernos reflexionar sobre el tipo de futuro que queremos, uno donde la riqueza inmediata se obtiene a costo de la destrucción, o uno donde se protejan los ecosistemas y se construye bienestar a largo plazo. Para mí la respuesta es clara: sin selvas, sin agua y sin comunidades vivas no hay futuro posible.